Bien, el año 58 estaba el presidente de derecha, Jorge Alessandri, y en las instancias del gobierno de los Estados Unidos decide crear o promulgar una ley de reforma agraria para que los grandes latifundios fueran de alguna manera compartidos con la gente. Bien, pero no hubo nadie que lo pusiera, es decir, la ley estaba escrita, pero nadie lo puso en ejecución. Entonces, después del presidente Alessandri, viene el presidente Eduardo Frei Montalva, que es padre de uno de los últimos que hubo en Chile después de la transición. El presidente Frei Montalva, entonces, presionado y dicen, a mí me causa risa, pero dicen que la Iglesia Católica le aconsejó que lo hiciera. Me causa risa porque la Iglesia Católica de Chile era la dueña del 30% de las mejores tierras cultivables del país. Era como hacerse el harakiri, pero bueno. El tema es que aparece que el señor Frei sanciona una ley que fue la ley 16625, y que esa ley propiciaba la sindicalización campesina. ¿Sí? La gente en el campo, el sector agrario de Chile era realmente como de la etapa medieval. En algunos casos vendían la finca, el fundo, como se dice en Chile, vendían el fundo con todas las personas que trabajaban, y esas personas seguían trabajando para el nuevo patrón. Si se decidían a irse, dejar el trabajo, se iban, no había prestaciones, no había seguro social, no había nada. Generalmente la cosa terrible era que toda la familia trabajaba, y cuando los muchachitos llegaban a los 11, 12 años, tenían que dejar de trabajar para acompañar al padre sin sueldo. El papá trabajaba, podía ser un meguero que se conocía, que entonces el patrón del fondo le decía, bueno, en esta hectárea vamos al final de la cosecha a repartir. Si te quedas con la mitad, yo me quedo con la mitad de esta hectárea, nada más. Las hijas de los trabajadores del fondo era lo mismo, a los 10 o 11 años tenían que ayudar a la mamá en la cocina y luego a repartir el almuerzo o las comidas que correspondían a los trabajadores. El abuso hacia las niñas era impresionante. Una de las cosas que yo la otra vez comenté aquí fue que de la provincia donde yo viví, era una provincia eminentemente agrícola, y se dio el caso conocido en el periódico que a los trabajadores los marcaban en la nalga, igual como marcaban a los animales, ¿sí? Entonces, estas cosas empezaron a conocerse y empezó también una gran sublevación, y la gente, los trabajadores se tomaban el fondo y paralizaban las faenas para que entonces ese fondo fuera intervenido por una institución que se llamaba la Corporación de la Reforma Agraria, y consecuentemente el fondo era dividido entre tantas parcelas como trabajadores habían en el fondo. Obviamente no iba a ser permitido, ¿cierto? Y esto empezó a crear lo que ustedes estaban viendo, un caos. Pero el caos era realmente, si no profundo, era un caos que también estaba siendo fomentado por grupos de agricultores o por los sindicatos de empleadores, es decir, los dueños de la parcela, los dueños de los fondos, le pagaban a alguien para que fuera a hacer, tirar una bomba o hacer algún acto terrorista. Esto dio como consecuencia que cuando salió Salvador Allende decía que íbamos a hacer una revolución con empanadas y vino tinto. Y entonces empezó a profundizar todas las acciones tendientes a que el Estado de Chile tomara el poder de las
industrias, de las empresas y de todo lo que era la producción, para darle este tono socialista en el cual el Estado dice, bueno, vamos a producir esto porque es lo que necesitamos. Y esto fue ya una de las cosas que, como decía Ronald, no fue bien vista en Washington. Yo una vez tuve la oportunidad de escuchar al doctor Kissinger, lo digo con ironía, el doctor Kissinger cuando decía textualmente en una reunión con el señor Nixon, no podemos permitir que este hijo de puta de Allende gobierne en Chile, porque Allende había sido elegido contrario a lo que había ocurrido en otros países por votación popular y había obtenido un gran porcentaje de votos. No había sido elegido por la fuerza de las armas. Y esto en Francia caló tanto que el presidente que se eligió en Francia también fue un socialista. Y se creía que este mal ejemplo que estaba dando Chile podía iniciarse en todo lo que es el patio trasero de los Estados Unidos. Por tanto, el Departamento de Estado dio orden para que las agencias actuaran en Chile y procedieran al derrocamiento del presidente Allende. Yo viví esa etapa, yo la viví y la verdad es que fue una etapa maravillosa en términos culturales. Había escasez de cosas, sí, había escasez de cosas, porque las fincas ganaderas pasaban sus animales a Argentina y entonces en Chile no había carne, ¿sí? Y muchos de los grandes empresarios simplemente tenían sus casas, no en Miami, sino que en Europa, en Francia, y dejaban los fundos tirados con la maquinaria, le sacaban algunas piezas que nadie pudiera reemplazarla, porque esa era la otra cosa. Estados Unidos dejó de vender los materiales que se necesitaban para reparar, entre otras cosas, la minería del cobre, que por cierto, las compañías norteamericanas se decía que invertían $1 en la producción, extracción y producción de cobre y ganaban $12. Y tampoco le vendían a Chile las máquinas que permitían poder separar los otros minerales que iban con el cobre, que eran el cobre, zinc y oro, una serie de productos, y eso lo refinaban en Estados Unidos. Se llevaban los lingotes de cobre en bruto, lo refinaban en Estados Unidos, después le vendían a Chile el cobre y eso refinaba. Negocio redondo. Bueno, entonces la presión social cada vez era más fuerte. El presidente Allende nacionalizó el cobre y ahí fue que ya se sentía en la calle estos aires de un enfrentamiento brutal. Lo que ustedes vieron, yo también tenía 20 años cuando el presidente Allende se presentó en el año 70. Cuando sobreviene el golpe militar. El golpe militar sobreviene porque el Departamento de Estado da la orden a los militares en Chile, o sea, el Pinochet, que era un soldado, ni siquiera tenía el valor de iniciar el golpe militar. El golpe militar en realidad lo inició la Marina el día 10 de septiembre en la noche, a eso de las 9 de la noche, en el puerto de Valparaíso. Y de ahí el almirante Merino envió un emisario a decirle a Pinochet: o vas con nosotros o te vamos a tener que tomar preso, que es la forma en que actúan los militares. Yo era de una ciudad pequeña, una ciudad que está en la zona centro-sur, se llama Chillán, y era una ciudad en ese tiempo que no llegaba a los 40.000 habitantes. Digamos que casi todos nos conocíamos o sabíamos quiénes eran. El golpe militar en la mañana, yo era inspector de trabajo, ¿sí? Y entonces yo fui a mi oficina, que estaba en la gobernación. Los militares no me dejaron ingresar y me dijeron que me fuera a la casa y que esperara tranquilo las órdenes de ellos. Empezó la represión y ya vino el primer bando que decía que
todas las personas de cierto nivel político o sindical tenían que presentarse en los cuarteles. La gente iba y se presentaba. Después vinieron otros bandos que decían que, bueno, estos que habían sido, yo había sido dirigente estudiantil como el 64, 65, entonces iban bajando, ¿no? Todavía no llegaron donde yo estaba. Y empezamos a ver aquello que era una masacre. Lo que dice el compañero es una parte, pero si ustedes buscan en Facebook las atrocidades del régimen, les puedo contar que una profesora uruguaya, creo que era profesora, pero era uruguaya, fue detenida porque era una cosa contra los extranjeros. Se consideraba que el extranjero que había en Chile simplemente era comunista. Esta palabra que yo no sé, sin tener filo muerde, ¿verdad? Y sin ser cuchillo mata. Dicen que es comunista y la enterraron en el desierto, le dejaron la cabeza afuera y a patadas, literalmente le sacaron la cabeza. Hace 3 años la encontraron los restos de ella. Entonces, a través de las pruebas de ADN, descubrieron que era ella la persona que había desaparecido. ¿Cómo se podría explicar la represión? La verdad es que yo iba a cumplir tenía 23 años y un par de meses, era un chiquillo como ustedes. Y entonces, escuchar los gritos de la gente que a veces iba arrancando y escuchar la ametralladora era bastante terrible. No hay otra palabra, no sé, no la encuentro. Empieza a controlarlo el miedo a uno, que es lo que ellos buscan, para después controlar a todo el mundo con el miedo, simplemente. Entonces empiezan los rumores. Mira, ¿te acuerdas de Pedro Pérez? Sí, lo tomaron preso. Dicen que le cortaron la panza con una bayoneta y la tiraron al río. Y el otro, dicen que lo degollaron, dicen que le pusieron la cabeza en un poste en una finca. Entonces, yo no tuve oportunidad es decir, a mí no me tomaron preso. Yo había estado preso antes, cuando era chiquillo, cuando era dirigente estudiantil, y de alguna manera tenía muy claro que si venía el golpe militar, había que irse de Chile porque no había ningún espacio y mucho menos a los que habíamos ascendido a la administración pública como el presidente Allende. Entonces, yo apenas pude sacar mi pasaporte y el día 6 de enero del año 1974, 3 meses después del golpe, salí de Chile. Cuando uno se va al exilio, los romanos decían que era la muerte civil. Yo llegué a este país con una valija y con $40. No tenía conocimiento de nada de Costa Rica. Lo único que yo sabía era que aquí no había ejército. ¿Sí? Yo salí de Chile con la ayuda de un mexicano que tenía contactos en el ejército de Chile y salí por lo que se conoce como un túnel. ¿Sí? Algo así como esto, anda en la Universidad en Heredia, en el aula 02, hay un señor que se llama Ronald, y él te va a poner en contacto con otra persona y así vas a salir. Pero esa odisea hoy día la cuento. Fíjese que cuando yo veía estas cosas antes me ponía a llorar. Y entonces así fue como yo salí, pero salí por Arica, que era la última ciudad del norte, y yo duré como 3 días en salir de esa ciudad donde yo vivía para llegar a Arica. Y de Arica fui al regimiento, que era un contacto que había, y en el regimiento el oficial, que era un teniente yo lo único que sabía es que pregunté, que me habían dicho que preguntara por el teniente Fernández de la promoción del 61. Eso era todo, no tenía que saber más nada, porque si te toman preso, entonces te van a torturar, y mientras menos sepas, menos vas a delatar a otras personas. Y él me puso en contacto con la policía de investigaciones, que era una policía de migración, y me dijo: sale a Bolivia porque por Arica han llegado nuevas listas para detener personas. Salí a Bolivia
y de Bolivia pasé a Perú, y en Perú estuve 3 meses y de ahí conseguí para venirme a Costa Rica. Iniciar la odisea porque aquí había un grupo que no recuerdo en este momento el nombre, que era un grupo de ultraderecha, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Costa Rica Libre. Costa Rica Libre. Costa Rica Libre. Sí, Costa Rica Libre. Si a uno le decían el examen de sangre, salían con los glóbulos rojos altos, ya decían que eran comunistas. Entonces se dio mucho esto de decir que éramos comunistas. Y yo había participado y había sido miembro de la juventud del Partido Radical, que es igual que el Partido de Liberación Nacional. Ahora, el gobierno del presidente Allende estuvo conformado por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, que era el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el Partido Radical y algunos otros que en este momento me olvido, la izquierda cristiana, que se había escindido de la democracia cristiana. Pero el Partido Comunista no era ni los chilenos, como decía ahí, en general éramos todos comunistas, no, lo que buscábamos era un cambio. Las condiciones de vida eran terribles. Yo había sido dirigente estudiantil y me empeñé y luché y me pegaron porque yo veía que mis compañeros llegaban a clases con chanclas. En invierno, en la ciudad donde yo vivía, había hasta 8 grados bajo cero. Y mis padres, mi padre había sido uno de los fundadores del Partido Socialista de la ciudad, y él siempre me decía que había que tener no solo tolerancia, sino que había que ser solidario con la gente que menos tenía. Y entonces, por eso yo me empeñé cuando fui dirigente estudiantil para que a mis compañeros, no para mí, a mis compañeros se les diera leche caliente, un sándwich a media mañana y en la tarde también. Y que en la escuela, en el colegio había una parte que era donde la gente que venía del campo, como decían, pudiera dormir. Entonces se le conocía como el internado, no sé si aquí funciona algo así. Que en un colegio que sea muy rural, gente que viene de lejos pasa toda la semana y se van para la casa el día viernes en la tarde y regresan el domingo. Pero entonces, el domingo regresaban a mediodía y el colegio no les daba comida, porque entraban a las 6 de la tarde y tenían que ellos haber consumido y haber gastado su dinero. Si estaban en un internado era porque no tenían los medios económicos para poder pagarse, ya fuera el alojamiento o fuera la comida, el almuerzo, el desayuno o un café de la tarde. Por eso fue que yo estuve en el movimiento estudiantil. Y bueno, parte de eso también fue que me costó el exilio. La salida del exilio es bastante complicada porque te despides y te vienes con una maleta, no conoces a nadie y la gente te empieza a mirar con cierta, qué raro, este debe ser que viene aquí a este país a revolver las cosas. No me fue mal. Encontré un amigo mexicano, encontré un mexicano en la calle al cual le pregunté de una dirección, porque era endiabladamente complicado. ¿Dónde queda tal cosa? De donde estaba la Biblioteca Nacional, disculpe, no sé dónde estaba. Entonces, las direcciones en Chile son muy cuadradas, entre otras cosas. Las direcciones, las ciudades son todas cuadradas. Entonces uno se para aquí y ve el final de la última calle y todas tienen nombre y todas tienen número. Entonces, cuando uno le dice más o menos tal calle, a la altura del número 500, uno sabe que son 5 cuadras más allá, ¿cierto? Entonces, se complicaba todo y yo me perdí. Y tomé a un señor y le dije, mire, disculpe, ¿dónde queda tal cosa? Y él me dijo, qué casualidad, yo voy para allá, empezamos a conversar, yo soy mexicano,
y si se dan cuenta no hubo apuntes. Entonces, no me diga, yo estudié en la Escuela República de México, la ciudad donde vivía, la biblioteca había sido pintada por David Alfaro Siqueiros, un connotado pintor, y por Guerrero, pero David Alfaro Siqueiros había sido miembro del Partido Comunista de México, y esta escuela había sido donada por el gobierno de México a la ciudad. Y por ahí el hombre, pues empatamos, ¿no? Y claro, él me ayudó y empezar de a poco a ver cómo alquilas un cuartito, cómo comes. No se llegaba a fin de mes, en ese tiempo el dólar estaba a 8.54 y 8.60. Y pucha, ya los últimos 15 días del mes era comer arroz ranchero, o sea, arroz blanco con un huevo frito encima, eso es todo lo que se podía comer. Sin embargo, te empiezas a estabilizar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que empiezas a añorar, la familia se empieza a morir, ¿cierto? Y te empiezas a dar cuenta que no estás ni aquí ni allá, ni aquí ni allá. Empieza a desestabilizarse emocionalmente uno porque dice, bueno, yo me quiero ir a Chile, pero no puedo. Yo estuve con prohibición de ingreso a Chile hasta el año 1988. Yo no podía entrar a Chile, las compañías aéreas me vendían tiquete hasta Lima, La Paz o Buenos Aires. Y si yo entraba y me sorprendía, me podían fusilar ahí mismo. Pero ese es mi caso. Pero hubo miles de casos como eso. Aquí llegó gente torturada, gente, un amigo de Villalobos, que le decíamos el Paco Villalobos, ya falleció en Chile. Él había sido oficial de Carabineros, que es como la policía de aquí. Él había sido partidario del gobierno de Salvador Allende y él le arrancaron las uñas en la tortura. Yo tengo una prima que hoy día vive en Dinamarca. Esa prima tenía 12 años cuando sobrevino el golpe militar. La mamá cayó presa porque ella era la directora del ICE en Chile, en ese lugar. El papá era director de una escuela en una parte limítrofe al sur de Chile con Argentina, y él logró irse a Argentina. Y ya la tomaron, la violaron con 12 o 13 años, de despedazaron el útero. Yo ahí tengo la grabación. Y la ofrecieron a un oficial de Carabineros para que la tuviera en su casa y la hacía dormir en el gallinero, en un lugar de Chile, del sur, que es frío, muy frío. Chile tiene como 6.000-7.000 kilómetros. La parte del norte es una parte desértica, completamente el desierto de Atacama, donde nunca ha llovido. Pero después está la parte semitropical, después está la parte central de Chile, en donde en verano la temperatura puede llegar hasta los 41 grados y el invierno puede bajar hasta 8 grados. Y después, si salimos más al sur, hay lugares en donde, en el caso de Puerto Montt, pueden ustedes pensar que a veces la temperatura no pasa de 20 grados en verano y en invierno las temperaturas son bajo cero. Y después llegamos a Punta Arenas, que es una de las últimas ciudades del mundo, en donde el sol alumbra 6 meses con semiluz y otros 6 meses con seminoche. No se pone del todo. Y entonces los fríos, los cambios de temperatura son tremendos. Y esta chica, Jacqueline, soportó lo insoportable. Ella era hija única y había sido tratada como una princesa. Un matrimonio que tiene una hija única se desborda en las tensiones hacia ella. Por tanto, mi experiencia del exilio, por un lado uno dice es nefasta, mis padres murieron, mi padre murió, yo no pude ir. Yo cuando fui, a ver, ninguno de ustedes es tan delgado, tal vez como tú, de delgado. Yo era literalmente flaco. O sea, yo llegué pesando aquí 100 libras, estos son como 50 kilos, 51 kilos. O
usaba el pelo largo, pantalones anchos. Cuando volví, 18 años después, me paré frente a mi madre y ella no me conoció. Le preguntó a mi hermano, y Roberto no vino, mamá, yo soy Roberto. Y eso es como decepciona. La mamá le dice a uno, ay, yo a mi hijo lo reconozco, mentira, no lo reconocen a uno. Los cambios son tan radicales que eso impacta. A mí me impactó sobremanera, me hizo como ver, no, yo no soy de aquí, mamá. ¿Qué pasa, mamá? No se lo dije, pero lo pensé. Tanto que habías dicho y jurado y rejurado, y resulta que no me conociste, hermano. Sí. Hay cosas impresionantes, hay cosas terribles que verdaderamente la persona que ha vivido el exilio la sufre. El desapego, el regresar. La primera vez que yo volví a Chile fue el año 88. Y entonces los papás hablan y uno no sabe de qué están hablando. Te preguntas por el vecino o la vecina y no, se fue a Australia. Y el otro vecino creo que se fue para Alemania. Y el de la esquina, no, es que ahí llegaron los militares, mataron a uno de ellos y esa gente se fue, no sabemos dónde. Este quiebre institucional hizo que la sociedad chilena cambiara radicalmente. Chile mucho antes se había caracterizado, y ustedes los costarricenses lo saben, por ser un país primero de acoger a todos los extranjeros. El intercambio que había también era impresionante, lo saben ustedes, pero la Universidad de Costa Rica fue una de las primeras que recibió sangre chilena para estructurar alguna de sus facultades. Aquí después, cuando se fundó la UNA, esto se llenó de chilenos, ¿sí? Por eso les va tan bien. Aquí el tecnológico también recibió mucha gente chilena. Pero después, cuando sobrevino el golpe militar, la gente en Chile se empezó a volver egoísta y el régimen auspiciaba eso, ¿no? De hecho, decían nosotros, los chilenos, si no es chileno, no es bueno, y si es chileno, es bueno. Si no está en Chile es porque no se ha inventado. Sin embargo, parte de esta, como dijéramos, de esta política del gobierno de Pinochet, conllevaba cosas como, puedes tener lo que quieras, pero primero anda al banco, ¿sí? Entonces, estudiar, tienes que pagarlo. La deuda, las personas terminan con una deuda de 40, 50 millones de pesos chilenos, que es casi equivalente a los colones de acá, para poder estudiar a la universidad. Porque se instauró este concepto que también tiene ciertas bases del capitalismo, que es el que el gobierno no tiene por qué estar dando dinero para que estudien. El que tiene plata, que estudie. Simplemente. Entonces, esto dio como consecuencia que en Chile se instauró como una especie de religión que es el consumismo. No viven si no pueden consumir algo, ¿sí? Y eso ha hecho de que la gente compre casas, compre carros, viaje, porque los bancos son privados. Y entonces la gente después vive solo para pagar cuentas bancarias, solo para pagar cuentas bancarias. Y no salen de eso, y no salen. El sistema de previsión que había antes, que era un sistema parecido a lo que había aquí, fue el sistema alemán de caja única. Todos trabajamos, todos aportamos a la caja y la caja reparte entre todos salud, pensiones después. Entonces eso se acabó. Y se instauró el sistema de la administradora de fondos de pensiones, que hacen que la gente tiene que depositar su dinero, es obligación, y luego cuando te pensionas te dan una miseria, porque ellos lo que hacen es invertir en la construcción de carreteras, invierten en el extranjero, depositan la plata en unas cuentas holandesas que, aunque parezca increíble, ayudan a Israel a financiar sus guerras,
una serie de cosas que nosotros como seres humanos comunes y corrientes, como le acostumbran a decir los de la burguesía, o gente de a pie, como nos llaman, ¿ustedes se han dado cuenta de eso? Que dicen, es que la gente de a pie, es que la gente común, somos nosotros, ¿cierto? No entendemos porque no leemos. Y por tanto, ¿y por qué no leemos? Porque hoy día comprar un libro te significan 30.000 pesos, un buen libro. Yo traje este libro que Ronald mencionó, porque es un libro que nos habla realmente del proceso que se dio, no solamente en Chile, pero con preeminencia en Chile. La doctrina del shock, de Naomi Klein. ¿Sí? Este libro muestra de una manera brutalmente patética cómo es que el gobierno de los Estados Unidos ha influido en todos los organismos de seguridad para de alguna manera provocar golpes de Estado, provocar el caos que hoy tenemos. Es un caos a nivel mundial. Las migraciones, he escuchado, he leído también, que hay un señor de apellido Soros, que es el que promociona esto, de que la gente pueda irse de un país a otro, porque toda esta inestabilidad trae, hay un libro que se llama El precariado. Sí, yo lo tengo, no lo he leído, pero estoy seguro que el libro trata sobre la precariedad del trabajo, que hoy día los trabajadores dependen de un hilo, y por muy profesionales que sean, vean lo que está pasando en este país. En este país se está dando de que nadie sabe si mañana el presidente va a decir, bueno, vendemos la caja, vendemos el ICE, y eso conlleva el despido de la mayoría del personal. Hay un problema con las becas estudiantiles, el fondo el FES. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo exige el Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional responde a los intereses de un selecto grupo. Nada más. No hay que equivocarse. Ellos están buscando cómo ellos controlan el mundo de la manera que a ellos les conviene, no de lo que nos conviene a todos. Si ustedes se dan cuenta, pasando un poco a los acontecimientos mundiales, la guerra de Ucrania. Oye, por Dios, yo he leído un poco de esto y yo creo que ningún país han sido tan bobos como los rusos. Cuando se disuelve la Unión Soviética y Gorbachev se reúne con el presidente de Alemania de ese tiempo y con los siniestros ingleses. Oye, y acuerdan que la OTAN no se va a extender hacia las fronteras. Es como tener un vecino que tenga armamento y que lo mantenga uno las 24 horas del día asustado. Eso es en esencia. Resulta que ayer estuve leyendo que hay una idea que es crear como un canal que pretenden unir el mar Mediterráneo, el mar Negro, que prácticamente todo es ruso, y llegar al mar Báltico, y que Polonia sería el administrador de este corredor. Entonces, todas estas cosas, por supuesto que afectan a Rusia, ¿sí? Pero también hay el papel preponderante del gobierno de Estados Unidos, que no puede permitir, si entabla la lucha, no puede permitir que Rusia dé un paso adelante en busca de su propia protección. Porque ha sido así. Miren, yo conozco bastante, he leído bastante de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial en Europa la ganó Rusia. Rusia la ganó. Rusia puso 28 millones de muertos. Rusia se enfrentó a los alemanes llegaron a 3 kilómetros del centro de Moscú. Stalin estaba ya con su tren blindado para irse cuando el Koniev y el otro mariscal lograron repeler un poco el avance y después iniciaron el retroceso a los alemanes
porque llegó el invierno. Y después los alemanes no pararon de retroceder. ¿Ya? Pero Rusia en Europa fue el que ganó la guerra. Hubo una reunión que se llamaba Yalta. En la conferencia de Yalta estaba Stalin, estuvo Churchill, estuvo el presidente de Estados Unidos, que en ese tiempo estaba ya muy, muy mal, y estuvo De Gaulle, que representaba de alguna manera a las fuerzas francesas libres. Chica, esa reunión fue porque la pidió Stalin y le dijo: yo no puedo seguir mandando más gente al frente porque me voy a quedar sin soldados que puedan defender el flanco oriental, que tenía un problema con Japón. Ustedes han escuchado de la guerra ruso-japonesa, ¿cierto? Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invadió Manchuria, y entonces se mantuvo en guerra, y Estados Unidos le decía: bueno, ¿por qué usted no le declara la guerra a Japón? Pero ya Rusia no podía más. Entonces, aquí deciden que van a hacer un desembarco en Normandía, pero la guerra para los alemanes estaba perdida. Alemania no tenía ninguna capacidad, ya no podía producir nada. Entonces, China fue el 8. China puso también como 20 y tantos millones de muertos. Es cosa de leer la historia. ¿Por qué? Porque en China ni siquiera existían registros de nacimientos. Nada. Entonces, los chinos mandaban a hacer un aeropuerto para que los aviones que despegaban de los portaaviones norteamericanos bombardeaban Tokio y seguían para aterrizar en China, porque no tenían la capacidad para regresar, porque no podían llevar tanta carga de combustible. O llevaban combustible o llevaban bombas. Entonces, eso lo que hacía Estados Unidos y también la Gran Bretaña era desgastar a los que iban a ser potenciales enemigos después, que es lo que está pasando hoy. Por tanto, toda esa situación, lo que ha hecho, quienes lo han hecho han sido las grandes corporaciones que responden realmente a la ideología capitalista. Y eso se dio en Chile, retrotrayéndonos un poco, y después que sobrevino el golpe militar, resulta que las compañías chilenas, voy a decir un nombre, La Dos Pinos. Bueno, La Dos Pinos fue comprada por una compañía neozelandesa que producía mantequilla, producía leche, todos los lácteos. La compró después de 2 años, había despedido a sus trabajadores y cerró, el equivalente a la compañía Dos Pinos de Chile, y puso su propia marca. ¿Cierto? Ustedes van al supermercado hoy y se dan cuenta que esta marca sabe más, ¿cierto? Empiezan a posesionar la marca del más por menos, empiezan a posesionar la marca del automercado. Si van al automercado y compran, hay un arroz Tío Pelón y hay un arroz calidad auto, creo que es. ¿Ves? Entonces van eliminando las compañías, en algunos casos grandes, en otros casos más pequeños, simplemente, y se van posesionando en el mercado. Y después ellos son los que mandan. Los países hoy día están todos supeditados al control del dinero. No hay ningún país que pueda decir: yo soy completamente libre. No, ahí está detrás el Fondo Monetario, ahí está detrás el Banco Interamericano con doña Laura Chinchilla, y ahí está detrás el Banco Mundial, y todos exigen cosas. ¿Y qué es lo que exigen? Desmantelar el Estado, desmantelar el Estado, desmantelar el Estado. ¿Por qué? Porque al desmantelar el Estado pierde su ente fiscalizador. Y entonces hagamos lo que queramos. Y es así. La empresa privada, yo no sé, hablan de una función social de la empresa privada, que es dar una limosna. Vamos a pintar la escuela de tal parte, y entonces ellos llegan y donan la pintura. Y el contador pone: donamos pintura, y el Ministerio de Hacienda libra de los impuestos. Entonces, ese tipo de mecanismos con los que se actúa hoy día son producto absolutamente del sistema capitalista que tenemos. Pregunten. No.
¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Pueden contradecirme? No se preocupen. Ok, hay que procesar un momentico todo lo que usted acaba de contar, que era súper interesante, pero Ya. información también. Sí. Compañera, tiene una pregunta ya. Perdón, dime. No, pues nada más quería saber cómo esto que pasó en Chile tiene efecto ahora en la actualidad, en las personas, en el pueblo. Ok. A ver, el efecto de las personas, yo creo que desde mi punto de vista, aparte de la pobreza que hay en Chile, porque si ustedes van a Santiago, Santiago de Chile compite con cualquier ciudad europea en mall, centros comerciales, vas y encuentras la marca de ropa, colonias, lo que tú quieras. Llevas plata y te compras una cartera Hermes, te cuesta 5 millones, pero las compras, ¿sí? Pero no todo el mundo puede. Entonces, el que compra Hermes va a ver que hay 20 personas que compran la imitación china de Hermes. ¿Ya? Para mi forma de verlo es el egoísmo que se instaló, en donde primero yo, segundo yo, tercero mi sombra. Más que egoísmo, también individualismo. A mí no me importa lo que le pasa al vecino. Si lo matan, tal vez puedo entrar a la casa y llevarme la refrigeradora. No digo que sea literalmente así, ¿cierto? Pero en esencia, el chileno se ha vuelto tremendamente insolidario. Y eso me parece que le resta humanismo. ¿Cómo somos los seres humanos? Si yo no me reflejo en ti, yo no podría ser un ser humano. Yo tengo que ver que tú sufres, que tú estás alegre, que tú estás sentada. Si somos seres humanos, en el tanto nos reflejamos en el otro, ¿cierto? Y Chile perdió eso. Y Chile, que rajaba, dicho antiguo, que rajaba de ser un país educado en donde se leía mucho, ¿sí? Donde se leía mucho, hoy día la gente no lee. Yo sigo periódicos chilenos y veo a la gente que opina, y la gente opina y toda la opinión es insulto. Todo lo que el chileno opina es un insulto. Y eso no es nada, eso es insultar. La gente ya no tiene, y te van a escribir, estuviste con B alta, con H, H al principio, H intercalada, le van a poner un acento donde ellos creen que se ponen, porque esa también es otra función del capitalismo. Mientras más ignorante sea la gente, mejor yo te controlo. Esa es la verdad. Yo recuerdo una vez, de haber sido por el año 1960, que salió un papelito en un periódico que decía: peligro, van a editar un libro. Porque era así, los libros significaban que alguien los podía leer, y eso potencialmente es un peligro para la clase dominante. No recuerdo el nombre del lord inglés que a finales de los 1800 propuso en el Parlamento de Londres que no se dejara que la gente leyera libros porque les iba a perjudicar. Saber de cosas que sucedían en otros países y saber que tenían derechos y que eso los iba a perjudicar. ¿Por qué? Pues ciertamente, si tú sabes cuáles son tus derechos, si tú puedes rebatir y debatir, simplemente llegado el momento vas a sufrir. Se da un golpe de Estado y los intelectuales, antes eran todos de izquierda, ahora uno ve intelectuales de derecha, como el señor Vargas Llosa, que es muy buen escritor, pero es un payaso, es un hombre que vive como en una teleserie. Es un tipo que se presentó a las elecciones en Perú y que celebraba cosas que no se tienen que celebrar, independientemente del color político. Yo estuve en Perú, yo estuve en Bolivia, y les puedo decir que son países, cuando yo pasé por allí, que vivían de alguna manera que no es posible. No es posible.
Ustedes han visto que las chicas, las señoras en Bolivia y en Perú andan con unos pollerones, ¿cierto? ¿Sí? En aguas. En aguas, claro, en aguas, ¿sí? Andan como con 5 enaguas. Y tú ves que la señora va caminando, se agacha y sigue corriendo. Y orinó en la calle, en cualquier parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a esa gente también la han controlado a través de lo que es la venta de droga. Uno va a Perú, vas a Bolivia y vas a un restaurante, almuerzas y te ofrecen una agüita perra. Tú no sabes qué es. Y te ponen 1 o 2 hojas de coca y le echan agua hirviendo. Y tú te tomas eso como una infusión. ¿Cierto? No te hace mal como la coca, no te hace adicta. Más bien te relaja el estómago y los gases y todo eso ayuda. Pero también mantienen a la población embrutecida. La gente mastica coca. No sé si ustedes han ido. Así, los cachetes, como los gringos que juegan esta cosa que mascan tabaco, no me acuerdo cómo se llama el juego ese, béisbol creo que se llama, ¿sí? Que mascan tabaco y tienen en esos países mascan coca. Entonces, sí. Pero eso no hacen los mineros, no hacen. Eran los mineros, pero eso se trasladó a la población. La gente en general mastica coca porque en Bolivia uno va en el avión, se baja del avión y siente como que me voy a desmayar. Falta el aire porque es muy poco denso. Entonces, la proporción de oxígeno es muy limitada. ¿Tú has estado en Bolivia? No. El aeropuerto de La Paz está como a 4.600 metros de altura. Entonces, cuando uno sale del avión, la tendencia es a marearse. Y una de las cosas con las cuales se evita este terrible es masticando cebolla cruda, echándose limón o masticando coca. ¿Sí? Entonces, mucha de la población anda por la calle masticando coca. Mucha. En Perú también. Y eso hace que los países, en este caso Bolivia y Perú, sean países en donde también se controla mucho a la gente. La pobreza es enorme, enorme. Y hay lugares en Perú, Pucallpa, que es una parte que está al otro lado de la sierra, que es donde se inicia prácticamente el río Amazonas. Tú vas ahí y ahí te venden la droga como si fuera la pulpería de la esquina. ¿Ves? Entonces, esas son las formas también en que se controla a la gente. ¿Me querías decir algo? No. Básicamente yo creo que con mi experiencia de la represión en Chile y la experiencia de todo lo que he vivido en estos largos 73 años de vida, me he dado cuenta que todo es control, control, control. ¿Todos ustedes tienen cabletica en la casa? No. Bueno, los que tienen cabletica se dieron cuenta que quitaron un canal que se llamaba Russia Today, que daba noticias en español. Tú tienes cabletica. Yo soy alemana, pero el canal Russia Today o algo así también lo quitaron en Alemania, entonces me imagino que sí, también lo claro. quitaron. Aquí lo quitaron primero porque estamos más cerca de Estados Unidos, después lo quitaron en Alemania. Por cierto, siempre me llama la atención, nosotros siempre vemos las noticias de la Deutsche Welle o como se diga. A mí siempre me llama la atención que la televisión alemana destaca cosas, pero no hay como un debate. No hay como un debate. No pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Cuando Alemania había sido la luz del mundo, Alemania, que fue llevada a la primera cimiento, me dices, Alemania fue llevada a la Primera Guerra Mundial y con Hitler, o sea, Hitler fue llevada a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, Alemania es sometida por los aliados y parte en Alemania.
¿cierto? Parte en Alemania y parte en Berlín. Berlín este, Berlín oeste. Y dentro de la firma del armisticio, Alemania es obligada a firmar el documento y uno de los capítulos del documento dice que Alemania tiene que compartir con Israel prácticamente todos los descubrimientos que tenga, todos los inventos que haga y un montón de cosas. Como cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania fue obligada a pagarle a los países con los cuales peleó y con los cuales perdió, a pagarles una cantidad de millones que yo no lo creí, pero era como algo así de hoy día, 335 mil millones de euros, el equivalente, ¿no? Porque Alemania siempre se ha caracterizado por ser una gran potencia. Es más, hay quienes sostienen que esta situación de Ucrania provocada por los Estados Unidos, porque Estados Unidos le dijo a Ucrania, sí, entren a la OTAN que nosotros los respaldamos, se debe a que Estados Unidos hace un año, más o menos, año y medio atrás, estaba como primera potencia económica China, como segunda potencia económica Alemania, compitiendo con Estados Unidos, pero Estados Unidos iba en declive. Estados Unidos propicia esta guerra y pusieron a Alemania está, no sé si será cierto, pero Alemania está perdiendo mercado. Hay algunas fábricas alemanas que no están produciendo automóviles por falta de chips, entonces le echan la culpa a los chinos que quieren invadir Taiwán, pero toda una serie de cosas que al final redunda, no es tanto. Yo no siento que Alemania está perdiendo mercado. Pero, o sea, aún no sé cómo se llama eso en español, pero digamos, está subiendo el mercado en teoría. Pero el euro sí está bajando por la situación que ahora está pasando con la guerra en Ucrania. Pero he leído que producto de no usar el gas del Stream 1 y 2, han habido algunas fábricas que han tenido que cerrar simplemente, como en España, no sé qué tan cierto será. O sea, yo no diría que en general la economía en Alemania está bajando, pero no soy estudiante de economía ni nada, entonces tal vez no soy la mejor para buscar, pero a lo que yo sé. Yo lo que he leído es eso. Yo obviamente no tengo ningún vínculo que pueda decirme de Alemania eso, pero he leído eso y he leído también o he escuchado que, a ver, cuando digo que me meto en Facebook o en YouTube, perdón, también me suscribo a entidades que yo busco que sean serias, como por ejemplo universidades españolas. Yo hablo un poquito de italiano, entonces busco, no busco Pedro Pérez Palacio, que tiene ahí un canal y que dice que Rusia ya prácticamente no existe, no, eso es fake, que le llaman ahora, y sí he escuchado a prominentes ¿cómo se llama? Analistas políticos españoles de la Universidad de Navarra, que dicen que Alemania ha ido perdiendo competitividad después de declarada la guerra. Cuando Alemania dio el primer paso y hubo reuniones entre el señor Scholz, así se dice, el primer ministro alemán, Scholz, el canciller, él y Putin han conversado y entonces parecía que las cosas se podían controlar, pero ya cuando se destruyó este gasoducto, la situación como que se ha ido complicando un poco. He leído eso, no sé qué tan cierto, pero esencialmente yo creo que una de las cosas que está pasando naturalmente es todo un juego de las grandes potencias, y en este caso principalmente Estados Unidos y también Inglaterra. Inglaterra, que siempre ha sido también como un feudo de gente de Israel, que vive mucho en Inglaterra y que desde mucho tiempo atrás también mantienen cierta presión sobre el gobierno inglés.
que por cierto, sí, sí. Yo Desde no la- sé, Roberto, no estoy diciendo que... ya ellos casi que salen, tal vez como para ir concluyendo. No, bueno, Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, yo sí, quería ella tiene una hacer pregunta. Si usted puede responderme, ¿por qué nunca regresó a Chile para vivir, digamos? O si había regresado pero volvió aquí a Costa Rica. Y también eso está relacionado con dos otras preguntas. Si usted ahora, en el día de hoy, podría ir a Chile y, digamos, opinar libremente sobre todo, o si usted siente que aún hay, digamos, cierta influencia, que no hay una libertad de expresión, y qué tan grande es la influencia de Estados Unidos en el día de hoy en Chile. Ok, el primero, ¿por qué no regresé a Chile? Hubo dos razones. Una, porque la primera vez que fui, yo no encontré ninguna posibilidad de trabajo, porque todo el mundo me decía que como yo había estado fuera del país y había estado en una lista de personas que no regresaban. Paralelo a eso, yo tenía un compromiso con ella de que yo iba a Chile y volvía, y entonces también me di cuenta de que si yo volvía a Chile, lo más probable es que yo me iba a convertir en un extremista, porque yo veía que la gente no reaccionaba. Entonces pensé, no, yo no podría aguantar que venga un militar y yo tenga que darle la pasada, ¿sí? No podría. La gente en Chile, la primera vez que yo fui así, con una jacket, porque fui en tiempo que hacía frío, me acerqué a la estación de tren a pedir un tiquete y atrás mío había un señor de corbata, ¿no? Un tipo distinguido. Y el caballero que vendía los tiquetes lo hizo pasar a él primero. Yo me puse entre los dos, le dije al caballero de atrás que yo estaba primero. Y el otro se llevó una regañada en buen chileno, para que entendiera. Y yo incluso le dije, mira, tengo la plata suficiente para comprar tus tickets. ¿Por qué? Porque se empezó a dar esta tremenda separación de clases, en donde la gente que andaba con corbata, todos creían que era uno de los grandes de las corporaciones. ¿Sí? Esa fue la razón fundamental. Una de orden, digamos, política, y la otra fue una cuestión afectiva. Si yo hoy día regresara a Chile, yo podría probablemente conversar con un grupo, pero si hubiese alguien de derecha, ya me habría tirado algo por la cabeza, me habría dicho que quiero volver al pasado, que es realmente lo que se usa. No es que ustedes quieren volver al pasado, quieren destruir Chile, tú eres comunista, y eso es la razón fundamental. Aquí, cuando he ido a Chile, hasta ese día me quiero volver. Pues por ahí decían, ¿verdad?, que el verdadero espíritu del chileno radica en los exiliados, porque las identidades, como él lo dijo ahora, han variado montones, ¿verdad?, en 40 años. Pero ustedes aún conservan, digamos, todavía ese espíritu solidario, los que salieron producto del exilio de Chile, claro, del golpe de 73. Se ha dado eso, verdaderamente. Pero las cosas deberían cambiar, no hay nada que no cambie, el mundo vive en un constante cambio, y la gente que votó en contra de la nueva convención, que era una constitución, dicen, muy buena, está empezando a pagar el error de haber votado en contra, porque a la gente la engañaron. Hay un libro de Noam Chomsky que se llama El control del pensamiento. Si uno lo lee, pues chica, es lo que hacen con nosotros. Nos controlan, te publican todos los días la misma noticia, o con una coma más o una coma menos. Y la gente se traga eso. La gente hoy día no tiene ninguna capacidad de análisis, la gente hoy día no recapacita. La gente anda corriendo detrás de la plata para poder comer él y la familia. Por eso era el precariado, el libro este que lo tengo, no lo he leído, pero leí un poquito en la parte trasera, que era un resumen y decía que en realidad los seres humanos hoy día estamos prácticamente sujetos que en cualquier momento nos despidan. Muchas gracias, de verdad, Roberto. Bueno, sí, agradecerle a don Roberto
también por la generosidad y la nobleza, ¿verdad? El día de hoy han estado con nosotros y a ustedes también por la atención, ¿verdad? La paciencia. Don Roberto es un lector nacido y veo que trajo incluso el libro de Naomi Klein. Hay un video en material de foro que lo pueden ver, es un documental precisamente que habla todo cómo se construyó, ¿verdad? Básicamente la intervención chilena y todo lo que significó eso en el pensamiento de la institución del neoliberalismo en América Latina. Yo de todo corazón le agradezco a Roberto, que no es la primera vez que viene y lo hace con mucho afecto y mucho cariño, y sabemos lo valioso que significa, ¿verdad? Conocer de primera persona la fuente, y que ustedes tengan la oportunidad, el privilegio de poder interactuar con él. Yo creo que la reflexión principal sobre esto es: vean lo que lo vivimos en el pasado y lo continuamos viviendo, ¿verdad? Hablamos ahorita de una experiencia de 40 años, pero veanlo contemporáneamente, lo que está sucediendo. Y la pregunta es ahí: ¿vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Y cuáles son nuestras posibilidades como personas con derechos, ¿verdad? Con dignidad? Ahí, digamos, es donde cada uno de nosotros entra a responder, y en nosotros está poder cambiar nuestras condiciones y poder estar siempre justos al momento para criticar, para hablar y para movilizarse, todo en aras, digamos, de este bien común, ¿verdad? Esta humanidad y esos principios, valores que nos tenemos, ¿verdad? Que nos identifican básicamente como un conglomerado muy diverso, pero que es sobresaliente en este planeta. Somos los latinoamericanos. Y bueno, el diálogo que también hemos tenido históricamente con todo el resto del planeta. Todos han pasado por aquí. Como él dice, ¿verdad? Costa Rica, ¿verdad? Y muchos países de América Latina se caracterizan por eso, por ser un lugar de encuentro para muchas culturas. Entonces, bueno, muchas gracias y damos un aplauso a Roberto. Estudiar. Yo creo que la palabra mágica es estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar.